low banilej ay cantejiban masanil anima. Ajuntu man toltook. Kashkal wach ko beibal, kashkal kam chon elkani, kashkal kam chon mulhi, kam chon uguian, kam chon elkani, kam setietal yop chel haloni. Paltatol ajun yop takilti. Ibil shakalta o kash ay shakalta toxol kuchikil. Ato junto chialas catilla por naturaleza shin Castilla, pues Aisha okhuntijin. Yustol ayechi hauten setietal chial bay Génesis. Abay Génesis abay tuchiala set masión kata nelaikan nahuinak. Hay un kata. Hay una condenación machakan nach Babel winak. Ish Babel ish bay Génesis capítulo 3. Ayech kam hilon setiet al chial Romanos 3:23. Ayech hab en setiet al chial ashkati, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Yutol mas okyop takile masanil, ¿sí? Am shahunok shamakchel wach, am shahunok shamakchel chikol chahkan bayhun yowal kul komam Dios tu. Paltaayet shilon pastetiet al chial kanes komam Dios by Romanos capítulo 8 versículo 1 shiashkateo hautech anes komam Dios taaya Biblia autech anes komam Dios wetok tak amshin Macabe. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay Babel que dice ninguna condenación. Tachkokan le ashkati ninguna condenación. Hay chihaloyin kokan jobal. Am shahunok low banilej ay kanteji baneptol ay shaokin Cristo Jesús. Heptol man shanak 18 isiop 8 banilal junyuli ban enalti ma isiop 8 banejunis mi manilti chiunes paltatol ashatzetiet al chioche y Espíritu Dios chiunes. Para no recibir condenación debemos ser uno con Cristo. Él debe ser nuestra cabeza y quien guíe nuestra vida. Ningún miembro de nuestro cuerpo tendría que ser desobediente para cuando tenemos al Señor como cabeza. Yetuashin kamsha chitit kan hun low banilehtu hibanyo walil chi kohuna nesko vaya Cristo mahun shanechun kan yeto Cristo kasha Cristo o koholomok ma ashka otol a chi o koholomok chielo kap nochtol achon ikhmani yetwach kam shahunok sha tsetiet al manwach ochchi el huneni yutol a Cristo a chi a on yahawil al hin Ahí chilon kanjab chamchek komam Dios by Gálatas, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mayin shanach ikisin shi paltasha Cristo ikis okuin. Chiyale lokap no shin yet amsha hun low baniletu ayok hin ma ayok hipan yo walil Jun shanechi junietos Cristo. Cuando no estamos en Cristo,
vamos en pos de la condenación. El estar lejos de Dios para siempre, esta es una clara advertencia, y cuando nos presentemos delante del Señor no tendremos ninguna excusa. Así que hoy es un buen día para creer en Jesús como Salvador. Ayet amon okin Cristo mayet manjune o jaijiet o Cristo waliel. Lanan kobei kotohkan bay junlow banilej. Y a junlow banil ay tejipan aton kamich yinjunelnej. Am wal junok zetietal bay tachjeko tenon yet jun tiempo al tiesh konop komam Dios. Palta asan waltoch kocha Cristo yinko pishan kach ok yahawilo chaon yahawil al hipan kash a chonkolom bay zetietal aismay bayuliban inalti. Abay Juan 3:18, si el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí en San Juan 3:18, amak chelchia kulin shi am tehlo banile hiban kam sha ok yaila liban kam sha ok castigo yiban kam sha condenación yiban palta amak chel kam chia okin kulshin ay kan tehlo banile hiban. Yuhtol kam chia kulin chamkahol Dios palta tachao kulin chamkahol Dios shin libre on shabay condenación. Ayech konaon eswishtak eswanap eskonop komam Dios. Wat kaltachan chal luchar. Askachal cham cherbeh komam Dios bayul ran Biblia. En los tamme baon ay tabay el kishwil komam Dios juj. Mayel shakal beyo mon ay tabay etash el konab al yuh beyo mal yuh tumin. Wachkalta ay habokot setietal. Palta ajunsan setietal chihemicha jujuliban inalti. Waliel tutun am habok setietal wach hion yin. Kashkalaya na, kashkalaya choch, kashkalaya carro, kashkalaya moto, kashkalay hunok lahan wan, hunok 20 estil, maecha mil, kashkal ay shamay chintumin, ma ay tochen ahorro bay banco. Tak amto Cristo ina pishan condenado bachkalta. Paltatacha entregar a vida yulkap komam Dios waliel. Asan shanes Cristo ayalon yeten. Cristo quien llevó la condenación que cada uno de nosotros merecía y nos dio una nueva vida en él. Entonces hemos recibido de Dios por gracia algo que ninguno de nosotros puede hacer: justificarnos delante de él. Es Absalom waliela Cristo mason kolon kan bay hun low banilehtu tutun ahiban hunon ay kante yailal ay kante kamich ay kante katab ay kante setietal manwat hiban. Yuto ahunti ay hiban ko masanil paltayuh Cristo ay junko inaltol ak chiheko cha bay ko kolomal Jesucristo. Yuh tolch ko cha iswat ulal ko mam Dios tolchi yak ayon hunon kashwat chihun gansatah ko mam Dios. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Tayel shi a Cristo markahaihin waliel ayonti ak anima onra atsetietal ku ichambei balialantok mas ekan el ojo. Amasane pasbaita ayontinani ak shak al masanil. Escono comam Dios.
Tatol maya le echa Cristo ine pishan, tatola Cristo ayo que yaha wilok, ta Cristo ayo que holomok, ta Cristo chish ichbahin se che yunech, ma Cristo ine honokok, wal yel, amon sa okyalan katab, amon sa okyalan yo wal kul Dios. Palta tayili yo pile abey bal baita echekok, yo bili nabale, yo setiet al chawachne, amach okyul, ab kokolom al Jesucristo, pues atsetiet al chualayach, il te capa, porque ajun lo banile tú, ajun ya ir al tú, mano ekelo. A comam Dios man lerte, o chaman choch se chal champinani, choch se chal champitun sa semana amak. Atsetiet al chal Dios tinani nani, yo wal yune. Shan manes creyente ojo de repente ojo yili baital aish ek siglibil algo desviado es insetiatal tol watch insetiatal tohol bay yent comam Dios. De repente cuesta tahual ayache chachukul bet comam Dios. Il te japa. Napa akul eko kabayu kap kokolom al Jesucristo. Walinyel yutol asan Jesucristo chije chonkolon bay yailal bay kamich bay katap bay masanil setietal sheko chaon yuh toholoch koyop takil hilech kobashin kobekech o kobida yulkap Jesucristo kokolomal. Queridos oyentes, pensando acerca del texto Romanos 8:1, el texto dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. Ninguna condenación. Ahora, ¿qué tal si nos den un tiempo en una conferencia, en una charla, y explicamos qué es condenación? Condenación es una pena, es una sanción, es una reprobación o execración, maldición, imprecación. Entonces, condenación, acción de condenar o condenarse. La Biblia, en el libro de Génesis capítulo 3, ahí vemos, queridos hermanos, amigos, la condenación. Cómo fueron condenados, cómo fue la actitud de Dios cuando Adán y Eva pecaron en el huerto de Edén. Desde allí, mis hermanos, empezó la condenación para el ser humano. Porque en el tiempo de la creación, Dios lo creó todo, lo creó bien, lo creó un hermoso paisaje, creó también hermosas criaturas, los animales, Dios creó al hombre y a la mujer. Después de la caída, después de la desobediencia de Adán y Eva, pues ellos recibieron el castigo, recibieron la condenación. La condenación, pues el pecado no es porque uno nace y peca y hace, porque muchos dicen yo no he pecado, yo no he robado, yo no he intentado de hacer algo malo, siempre me cuido de hacer las cosas bien. Pero estudiando bien el pecado ya viene por naturaleza, ya uno trae por la sangre. Ahora, pero queridos amigos, hermanos, la Biblia dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para no recibir condenación debemos ser uno con Cristo
Él debe ser nuestra cabeza y quien guíe nuestra vida. Cuando no estamos en Cristo, vamos en pos de la condenación. El estar lejos de Dios para siempre, esta es una clara advertencia, y cuando nos presentemos delante del Señor no tendremos ninguna excusa. Así que hoy es un buen día para creer en Jesús como Salvador. San Juan 3:18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Cristo fue quien llevó la condenación que cada uno de nosotros merecía y nos dio una nueva vida. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La pregunta: ninguna condenación, ninguna pena, ninguna sanción, ninguna maldición hay para los que están en Cristo. Pero los que no están en Cristo están condenados, están yendo al camino de la perdición, están yendo a la muerte eterna. Amado oyente, televidente, en esta noche te invito a que usted reconoce que Jesús es el Salvador. Usted debe de entregarse totalmente a Jesús. Él quiere limpiar tus pecados, Él quiere perdonar tus pecados, Él quiere sacarte de la condenación. Querido oyente, querido televidente, Dios te ama. En muchas ocasiones a veces viene en nuestra mente: no soy bueno, no soy digno, no merezco nada bueno. Usted merece el amor de Dios. San Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted pueda recibir, usted pueda tener esa vida eterna. No te dejes de llevar por el engaño de Satanás. Satanás te dice: no eres bueno, usted no merece nada bueno. O quizás Satanás te dice: no, para usted no necesitas nada, estás bien, estás cabal, estás exacto. Usted no has cometido ningún crimen, usted no has robado, usted no has intentado hacer lo malo, estás bien. Si tu conciencia te dice, si el engaño de Satanás te dice, usted debe reconocer que por medio de Jesús usted puede ser libre de la condenación. ¿Crees en la palabra? Si aún no has aceptado a Jesús en tu corazón, este es el momento, este es el tiempo que usted debe reconocer que Jesús es el Salvador, es el Señor, es el quien puede sacarte de la condenación eterna. No tardes en recibirlas. Recibe a Jesús en tu corazón. Bendiciones. Que el Señor les bendiga.